Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El 29 de octubre de 1979, miembros de las Ligas Populares 28 de febrero estaban realizando una manifestación en las calles de San Salvador entre la primera y tercera Avenida Norte, pero se encontraron una revuelta, una balacera por parte de los militares y todas las personas empezaron a correr. Para ese entonces había muchas personas tiradas en la calle que ya estaban muertas y las personas que lograron sobrevivir vinieron a esta iglesia y habían recuperado los cuerpos que se les hizo posible recuperar y los trajeron acá. No se puede escuchar solo a un lado, porque aparte de esa masacre hubieron muchos otros hechos históricos que llenaron de sangre a El Salvador. Mi propósito ahora es contarte qué pasó con las 21 personas enterradas en la iglesia Rosario. 1979. Año crítico y oscuro para El Salvador. Es el comienzo de una época muy dura, ya que debido a todos los sucesos que habían ocurrido, eso desencadenaría una ola de masacres, dando inicio a la guerra civil en El Salvador. Debido a su fácil ubicación, la iglesia Rosario fue a partir de los años 70 una de las iglesias más tomadas después de Catedral Metropolitana. Para un manifestante, la iglesia fue un lugar seguro para esconderse una balacera, y no es de extrañarse que durante la guerra civil, tomar la iglesia era muy usual. Popular 28 de febrero. Este grupo de manifestantes nace a causa de otra masacre ocurrida 2 años antes, un 28 de febrero de 1977, y de ahí viene su nombre. En su mayoría eran campesinos y protestaban por un fraude electoral en los resultados de Carlos Humberto Romero. Según ellos, Ernesto Antonio Claramunt tendría que haber ganado las elecciones. En esta masacre hubieron más de 300 muertos, donde cuerpos de seguridad y soldados cerraron con tanquetas y vehículos con metralladoras la Plaza Libertad. Esta masacre, como muchas, nunca fue investigada. Ese día la gente se manifestaba para pedir igualdad social, cambios en la estructura del gobierno, participación en el poder, que termine la violencia y sobre todo por los desaparecidos. Porque ustedes los han desaparecido. Para comprender el tema de la desigualdad social, hablaremos de los ricos y los pobres. El estatus estaba muy marcado y en general en ese entonces los ricos tenían más privilegios que los pobres. Los campesinos trabajaban mucho por un sueldo miserable y no les alcanzaba el dinero para comer. Cuando los grupos salían a manifestarse por una igualdad o por las injusticias, eran masacrados, sufrían violencias y torturas o eran desaparecidos. La sociedad de ese entonces era muy difícil, ya que tenía dos opciones: o eras del ejército o eras un guerrillero. El piso lo tenemos en tonos de blanco y negro, cada cuadro mide 1 metro cuadrado, pues todo esto se encontraba de la misma manera, el mismo ladrillo que está acá se encontraba en todo esto. En esta parte se hizo una fosa muy profunda y se apilaron los féretros con los cuerpos en 2 filas, se estaban colocando de 2 en 2 y se hizo las 2 filas de 10 y finalmente encima se puso el cuerpo de la única mujer. Aquí se apilaron 20 hombres y una mujer, y esta mujer se conocía con el nombre de Juanita Anaya Montes, era la comandante que estaba en la liga, y era la única mujer y estaba embarazada. Esta se dejó atravesada, se colocó justamente en medio, y después se llenó toda esta parte con tierra y se enladrilló. Y ya después se hizo una losa de cemento. Esta losa, les quiero mostrar que la losa tenía más o menos esta altura, tenía una altura de 10 centímetros, casi una cuarta, y como fue todo tan improvisado y en el momento no se pudo construir una losa que estuviese apta para la edificación de la iglesia. Tenía una superficie de 2 por 5 metros y se encontraba justamente acá. Y en el momento que ya después que pasaron algunos meses, cuando ya se reabrió la iglesia, era un poco complicado porque los feligreses que venían a realizar la misa aquí en la iglesia se tropezaban con la losa y muchas personas que entraban no sabían por qué la losa de cemento se había construido acá.
Las ligas populares fueron al cementerio general de los Ilustres para enterrar los 21 cuerpos, pero habían contingentes policiales y tanquetas en la entrada del cementerio y el mercado central. Los cuerpos ya tenían 3 días y empezaban a oler muy mal, así que se regresaron a la iglesia y decidieron enterrar los cuerpos ahí, para evitar otra masacre. Mientras los cuerpos estuvieron a la vista pública en la entrada de la iglesia, la gente se tapaba la boca porque el olor ya era insoportable. El 1 de noviembre se empieza a cavar el hoyo para enterrar los 21 cadáveres. Se hizo con lo que había, incluso utilizando candelabros de la iglesia. Pero ¿cómo ocurrió la masacre? El día 29 de octubre, entre las 7 y 8 de la mañana, manifestantes salieron a las calles entre la Avenida España y el edificio de la Prensa Gráfica. Los efectivos de la Guardia Nacional, la policía y el ejército solo esperaban la señal para empezar la balacera. Y media hora después de comenzar la manifestación, suena 2 veces una sirena. Eso fue el aviso para disparar a la gente. Los primeros en caer fueron los manifestantes que iban en la primera fila y que llevaban las pancartas. Los francotiradores estaban en los edificios como el estacionamiento del Banco Salvadoreño, la farmacia San Carlos, el Hotel de San Salvador, Almacén Loy Loy y Agencia Crediza. Algunas personas se tiraron al suelo, otras buscaron refugio en comercios, postes y casas vecinas. Para ese momento el dispositivo estaba listo. Habían tanquetas, camiones blindados y ya habían hecho un cerco militar en el centro de San Salvador. Algunos que pudieron escapar fueron a la iglesia de Rosario. A la calle llegaron ambulancias a recuperar los cuerpos heridos e incluso muertos. Fue muy difícil, porque durante horas no dejaban que la gente recogiera los cuerpos. Además, tanquetas del cuartel El Zapote llegaron y pasaron aplastando y rematando los cuerpos. Y con el fin de borrar evidencias, pasaron pipas o cisternas con agua, lavando la sangre de las calles. Corrían ríos de sangre en San Salvador. Además hubieron militares que fueron a sacar heridos al Hospital Rosales, sacaban a los que acababan de ingresar y los mataban. Estuvieron matando todo el día. Llegando la noche, un carro con personas de las ligas populares se paseaba por las calles para recoger cuerpos sin vida. Solo recuperaron 21 cuerpos de las calles y son los que se encuentran aquí enterrados. La iglesia pasó mucho tiempo sin dar a conocer lo que realmente ocurrió en ese entonces. Y esto se complicó un poco más porque en 1986 ocurrió el terremoto y anteriormente en la iglesia, en la parte de afuera está el campanario, era mucho más alto, pero debido al terremoto, la torre donde se encontraba la campana se derrumbó y se sostuvo con lo que es el arco de la iglesia. Y debido a esa razón, la iglesia estuvo un año cerrada en construcción. Se estuvo construyendo y después de la construcción se decidió de que podría mejorar al mismo tiempo el piso para evitar de que las personas cada vez que entraran no se siguieran tropezando al entrar a la iglesia. Al mismo tiempo se construyó de esa manera el piso que vemos de esta manera y al mismo tiempo también se construyó esta losa donde da un poco más de información de qué fue lo que pasó. Pero algo muy importante que anteriormente no se había construido porque fue algo muy imprevisto y no tenían datos reales de las personas que fueron enterradas aquí. Es decir, se enterraron, se apilaron, pero no conocían los nombres de las personas y no tenían mayor información de quiénes eran. La iglesia permaneció en silencio por algunos años, hasta 1991. Es decir, 12 años después, se volvió a tocar seriamente el tema de los 21 sepultados. Durante el periodo presidencial de Alfredo Cristiani, en uno de sus mandatos para el 15 de septiembre, él iba a llegar a la Plaza Libertad con una ofrenda floral y dejaría otra ofrenda en la lápida de José Matías Delgado, dentro de la iglesia El Rosario. Era evidente que si él entraba iba a notar algo raro. Hubo mucha inquietud de cómo él iba a tomar la noticia de los 21 cadáveres, siendo él un presidente de un partido de derecha. Para ese entonces él no sabía nada, y los padres y dominicos tenían que ser cuidadosos en cómo le iban a dar la noticia. Los padres y dominicos se reunieron para hablar de eso, y se tomó la idea de mandar a hacer una placa con los nombres, y así cuando el presidente Cristiani entrase, la viera y supiera lo que había ocurrido. Al mandar a hacer la placa encontraron un problema, y es que no sabían los nombres de las personas que se encontraban sepultadas. Por una parte pensaron que iba a ser un irrespeto solo poner el nombre de algunas víctimas y de otras no, y peor aún olvidarlo. Así que se optó por poner ese texto que vemos ahora donde dice: aquí yacen 21 ciudadanos masacrados,
y eso con el fin de no desmemorizar a algunas de las víctimas. Después de muchos años se hizo un listado con el nombre de las víctimas, pero solo se registraron 15 nombres de las 21 personas que fueron enterradas y de alrededor de 86 o más que ese día fueron acribilladas. El listado se hizo en base a las personas que reconocieron los cuerpos el día en que estos se encontraban en el suelo cubiertos con mantas en la iglesia y cuando se mostraban en los féretros. Y como un gesto de justicia, los padres y dominicos habían propuesto que en el momento de la visita de Cristiani, las puertas se abrieran para que él entrara y al salir, las puertas se cerrarían con candado o cadenas y se volverían a abrir hasta que hubiese justicia de esa masacre. Ese fue un gesto para no dejar este hecho en la impunidad. Se llega el 15 de septiembre y el presidente Cristiani entra a la iglesia. ¿Y qué creen? Su rostro fue de sorpresa y de desagrado, y pues lo tomó muy a mal. Y desde entonces ningún otro presidente ha vuelto a visitar la iglesia hasta la fecha. Se decidió construir la losa en honor a las personas que están enterradas acá, porque las personas tienen derecho a que se sepa que ellas están acá. También las personas que están acá tienen el derecho que sepan qué fue lo que ocurrió ese 29 de octubre de 1979. Dos días después de la masacre del 29 de octubre, pasaron muchas otras cosas el mismo día. Hubo otra masacre durante el desfile bufo, que se organiza cada año y que por casualidad coincidió con la masacre del 29 de octubre. El 31 de octubre, miembros de la Universidad de El Salvador y del Bloque Militar Revolucionario realizaban el desfile bufo en el cual se manifiestan utilizando trajes con representaciones políticas, muñecos o grandes máscaras. La lucha es constante. Adelante. Hubieron 34 víctimas caídas cerca del Mercado Central. También ese mismo día en la iglesia de Rosario, mientras los cuerpos se encontraban en los féretros, era normal que las personas civiles llegaran a ver los cuerpos, pero a unos miembros de las ligas no les pareció normal ver a dos personas que entraran hasta dentro de la iglesia. Eso les llamó la atención. Y de repente descubrieron a dos policías vestidos de civiles infiltrados entre ellos. Solo pudieron capturar a uno, le quitaron la pistola y lo amarraron. Esa misma noche, cuerpos de seguridad llegaron pidiendo la liberación del policía capturado, dando a las ligas solo 10 minutos para liberarlo, de lo contrario entrarían a matar. Decidieron llamar a Monseñor Romero para hacer la entrega de forma pacífica. También el comandante quería hablar con él para llegar a una solución. Monseñor Romero sirvió de mediador para calmar las cosas. Todos escuchan a Monseñor Romero, porque él trata que las cosas se arreglen sin violencia. Eso ayudó a evitar otra tragedia. Al poco rato también llamaron a la Comisión de Derechos Humanos para hacer un acta y entrega formal del policía infiltrado. Los cuerpos de seguridad aún creían que había otro policía retenido. Monseñor Romero junto a otros dominicos revisaron junto al comandante a las personas que estaban adentro. Algunos de ellos dormían, levantaron las mantas y pasaron revisando a los vivos y a los muertos, pero no se encontró nadie más. Derechos Humanos expresó que eso fue un contraste donde se ve una rápida acción para encontrar a alguien y además solo dieron 10 minutos para entregarlo. Pero no pasa igual con miles de desaparecidos que se manifiestan en las calles y que nunca son buscados. Para enterrar a una persona normal acá tiene que tener algún aspecto muy importante en lo que es un aspecto social, político o religioso. Tiene que ser una persona muy importante. Pero si no es así, para poder enterrar a una persona acá, tiene que haber dos permisos. El primer permiso viene directamente de la Santa Sede, que es el Papa quien autoriza el entierro de la persona, y el segundo permiso viene de la Asamblea Legislativa, que son los encargados en aprobar el entierro de esa persona. Así que para poder enterrar a una persona en la iglesia tiene que tener estos dos permisos. ¿De verdad los padres no sabían nada? Tal vez sí sabían y quizás lo vieron todo, pero no podían decirles que no lo hicieran, más aún si el olor de los cuerpos era muy fuerte. Para ellos, nadie les pidió permiso de enterrar 21 cuerpos en la iglesia, tampoco de poner 21 cruces en el techo o atrio de la iglesia. Tenían incomodidad porque no sabían los planes de las ligas, no sabían si después iban a trasladar los cuerpos o si iban a quedar ahí permanentemente. También era notable que a los feligreses les daba un poco de miedo por lo que había pasado y porque había gente enterrada ahí. Eran pocos los que llegaban a la iglesia. Es importante saber que en el tiempo de la guerra, la iglesia católica también fue muy perseguida. Si la iglesia mostraba algún tipo de apoyo a las ligas o a los campesinos, el ejército la consideraba como aliada. Y si eran aliados, para ellos eran cómplices y también los mataban, aunque fuesen religiosos. Monseñor Romero tenía su diario donde redactaba lo que ocurría. En él también incluye los hechos ocurridos el 29 de octubre, la fosa que se hizo para el entierro grupal
y lo del peligro que amenazaba llevar los cuerpos al cementerio. En una de sus misas habló del entierro de los 21 cadáveres y dijo: los hechos son hechos y así fue como sucedió, dando a entender de que la iglesia estaría tal vez en una posición de aceptar el entierro siempre y cuando sea para el bien común. Él lo dijo tratando de entender y poniéndose en el lugar de las víctimas. Además explicó que las ligas no quisieron hacer el entierro en el cementerio para evitar otra tragedia. También dijo que haber enterrado los cuerpos ahí fue lo más prudente y que cuando sea hora de legalizar las cosas se hará. Mientras tanto, solo queda informar a la Santa Sede. Monseñor Romero fue el religioso que más apoyo mostraba. En sus homilías hablaba sin miedo de las cosas que pasaban. Él siempre hablaba en defensa del pueblo y del más pobre. Por eso lo mataron. Solo el día 29 de octubre de 1979 murieron alrededor de 100 personas en las calles. De ese día solo se recuperaron 21 cadáveres, de los cuales solo 15 fueron reconocidos. Si deseas saber un poco de historia y conocer lugares increíbles, suscríbete a mi canal activando la campanita de notificaciones. Asimismo, puedes encontrarme en Instagram como HelanTV, donde comparto contenido exclusivo de los viajes que realizo.